Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo este domingo muy temprano desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy vamos a ver cómo fue que cayeron los muros de Jericó. ¿Se recuerda usted? Sí. Creo que usted ya habrá leído en Josué, en el capítulo 6, acerca de la toma de Jericó y la caída de los muros de Jericó. Fíjense, queridos hermanos y amigos, que realmente cuando cayeron los muros de Jericó, no cayeron ni porque los golpearon, ni porque les drenaron, ni porque los barrenaron, ni porque los destruyeron así o asá, nada más. Por la fe, los muros de Jericó cayeron. ¿Cómo es eso, pastor? Por la fe. Sí, porque ellos le creyeron a Dios. ¿Cómo era que los iban a destruir esos muros de Jericó? Leámoslo en las Escrituras. Fíjense que dice la palabra de Dios así. En el versículo 1, Josué capítulo 6, versículo 1. Dios hablando. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. O sea, la ciudad de Jericó estaba cerrada. Miren el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya la he entregado, dice. No dice te la entregaré. Ya estuvo, ya está. Para ti, para el pueblo de Israel, ya está en la ciudad de Jericó. Ya está entregada. Ustedes la van a conquistar. Pero vea usted qué era lo que se tenía que seguir para cumplir estas instrucciones de Dios. Dice en el versículo 3: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Así debe hacerse. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Fíjense bien las instrucciones de Dios. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esas fueron las instrucciones que Dios le dijo a Josué, y que Josué tenía que decírselo al ejército, y si hicieran así, entonces iba a caer los muros de Jericó y la ciudad de Jericó iba a ser capturada, porque Dios ya se lo dijo en el versículo 2. Dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. O sea, todos los soldados, ya Dios se lo garantizó. Muy bien. Dice pues que Josué les habló al pueblo, les dijo qué es lo que deberían de hacer, y entonces vámonos al versículo 12. Versículo 12. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Versículo 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas.
y los hombres armados, o sea, los soldados, iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Fíjense bien, dándole vuelta al muro. Versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Así lo dijo el Señor en su palabra. Ya se los habían dicho que lo hicieran durante 6 días. Voy a leer el versículo 3, y dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, o sea, los soldados, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Así lo dijo Dios. Entonces, Josué se lo dijo, y los soldados y los sacerdotes lo hicieron. Si ustedes ven, mis queridos hermanos, aquí hay instrucciones de Dios, donde dice que los sacerdotes deben de hacer esto, que los soldados deberán de ir adelante y también atrás en lo que se llama la retaguardia. Así lo hicieron una vez cada día, y lo hicieron durante 6 días. Vamos a ver qué pasa cuando se sigue las instrucciones de Dios. Versículo 15. Y al séptimo día, o sea, el día número 7, se levantaron al despuntar el alma, o sea, de madrugada, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Hoy se lo hicieron 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de la ciudad 7 días. Los primeros 6 días solo una vuelta y regresaban. Pero este día, el día séptimo de la captura para Jericó, ese día séptimo lo hicieron 7 veces. Oiga lo que dice el versículo 16. Y cuando los sacerdotes, ya ve que Dios involucró a la fe, tocaron las bocinas la séptima vez, o sea, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado a la ciudad. Ustedes griten fuerte. Entonces dice en el versículo 20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, que esa era la señal que Dios le había dicho a Josué que debía de tomar, gritó con gran vocerío, o sea, todos gritaron fuerte. Y dice: y el muro se derrumbó. Y dice también: y el pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, como les había dicho Dios, y la tomaron. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Qué enseñanza podemos tener hoy de esto? La enseñanza está para nosotros hoy en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 13, dice que por la fe, los muros de Jericó se cayeron. Por la fe. Bueno,
¿Cómo es eso? Sí, si ustedes se dan cuenta en la lectura que hemos tenido hoy en Josué, en el capítulo 6, desde el versículo 1, llegamos entonces al versículo 17, ahí paramos, y luego entramos al versículo 20. En el versículo 1 en adelante, Dios le dice a Josué, mira, tienes que hacer así, tienes que hacer asá, tienes que hacer de esta manera, luego de esta manera, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así, y cuando yo te diga en el séptimo día, ustedes van a gritar tan fuertemente, van a gritar que los muros van a caer. Josué, que era el militar, él era por ¿cómo le diría?, capacidad que Dios les había dado. Josué era el comandante general de las Fuerzas Armadas de Israel en ese entonces. Y entonces él le creyó a Dios inmediatamente. E inmediatamente se lo transmitió al pueblo civil y al pueblo religioso. Porque los sacerdotes, si ustedes ven, iban ahí caminando. Luego, pues, esta gente siguió por plena convicción de que lo que estaba diciendo Josué se lo había dicho Dios. Ya lo leímos en el versículo 2. Ellos, los sacerdotes y el pueblo y los soldados de Israel hicieron lo que Dios le dijo. Y así como lo hicieron el primer día, el segundo día, una vez el primer día solo una vez le dieron vuelta, el segundo día una vez le dieron vuelta, el tercer día una vez le dieron vuelta, el cuarto día una vez le dieron vuelta, el quinto día una vez le dieron vuelta, el sexto día una vez le dieron vuelta, tocando las bocinas y todo alrededor con el shofar, se llama el cuerno de carnero, un largo. Vamos a ver si ponemos ahorita una forma de cómo era. Vamos a ver si ponemos también aquí arriba un judío tocando el shofar. Esa era la bocina. ¿Por qué el shofar? Para el pueblo de Israel, la bocina era para la guerra. Podían hacer todo, dar voz de mando y todo eso, pero cuando se sonaba la bocina, o que el shofar, o el cuerno de carnero, eso sí, era para la guerra. Todo el que le escuchara del pueblo de Israel, sacerdotes, civiles, incluso los soldados, sabían que era para la guerra. Por eso dice que caminaran derecho hacia el objetivo. Y la gente que no eran del pueblo de Israel, que oían que sonaban la bocina, hoy sí decía, hoy nos vienen a atacar porque ya tocaron la bocina para la guerra. Bien, entonces, como ustedes vieron en el versículo 20, entonces el pueblo gritó. Así lo había dicho Dios. Y dice, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Así lo había dicho Dios. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, así lo dijo Dios, gritó con gran vocerío, fue fuerte, y el muro se derrumbó, se cayó el muro. Y dice, el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y capturaron la ciudad y el muro se cayó. ¿Usted puede creer eso? Hebreos, en el capítulo 15, dice, por la fe los muros de Jericó cayeron. A ver, saquemos algo para nosotros. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál tan grande a veces son los problemas para nosotros? Me incluyo yo. ¿Qué tan grandes son los problemas? ¿Qué tan grandes son?
que sentimos un muro de Jericó enfrente de nosotros. Nada más considero yo junto con ustedes que lo más sabio es orarle a Dios y decirle a Él cuál es el problema, o los problemas también, que para nosotros son infranqueables, ya no se puede, pero para Dios todo es posible. Mire pues, con solo gritaron todo el pueblo y ¡brum!, se destruyeron los muros. Nosotros, aunque ya no podemos hacer esta situación porque no está para nosotros, no fue dado esto para nosotros, pero sí nos es dado la enseñanza, que si seguimos las instrucciones tal como Dios lo ha dicho y tal como se lo dijo a Israel, y si nosotros seguimos las instrucciones hoy en estos tiempos del siglo XXI, nosotros lo único que tenemos que es pedirle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros y que derribe esos muros que nos están quitando la alegría, el gozo, y estos son los que se llaman en las Escrituras las batallas espirituales que peleamos nosotros los cristianos, pero no las peleamos nosotros, la pelea Dios, así como Él, por haber gritado el pueblo, derrumbó a los muros de Jericó, los destruyó. Hoy, en este domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.